La respuesta a la oración viene cuando hay humildad ante Dios. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio, a nuestro grupo familiar del Centro Mundial de Oración. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy estaremos hablando acerca de las oraciones del bueno y del malo. Estaremos ahí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A manera de introducción, la parábola que hoy nos ocupa solamente aparece, y es un dato curioso, en el Evangelio de Lucas. Tiene una clara dedicatoria que el mismo Evangelio explica. Y dice la palabra ahí, acabamos de leer, dice que a unos que confiaban en sí mismos, es decir, a estos era a quienes Jesucristo estaba dando esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, tenemos en claro específicamente a quién Jesucristo está tratando de hacer énfasis o para quién era dirigida esta parábola. Es decir, menospreciar a los demás era una actitud injusta que los fariseos mostraron. Y esto lo hacían muchas veces. A ellos se dirige el Señor Jesucristo para hacerles ver lo desafiante o desatinada que era su manía de enfatizar las diferencias sociales. Era muy común que estos hombres religiosos hicieran este tipo de práctica, especialmente entre los publicanos y los fariseos. Era una costumbre muy de ellos el hecho de ver a los demás como personas que no merecían el favor de Dios como ellos lo hacían, o como ellos lo merecían, porque ellos eran hombres que se dedicaban a la palabra, se dedicaban al servicio en el templo, en fin. Eran personas que estudiaban la palabra de Dios. Y es curioso que a la inversa de eso, Jesús enfoca la atención de sus oyentes en las actitudes correctas que se debe tener o debe de tener toda aquella persona que espera ser escuchado de parte de Dios. Así que vamos a hacer esta comparativa hablando acerca de la oración del bueno y la oración del malo. El punto número 1 nos habla acerca de la oración del fariseo. La parábola nos presenta la historia de dos hombres que suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Se trataba de dos extremos, es decir, dos extremos sociales, dos extremos religiosos. Es decir, los fariseos eran las personas que se consideraban más santas. La palabra, de hecho, fariseo significa separado. Es decir, siempre ellos se alejaban de lo pecaminoso. Eran personas que estaban, en un sentido, dedicados al estudio de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo mismo era alguien fariseo. En cambio, el publicano era considerado lo más perverso, sucio, inmoral que pudiese haber. A ellos se les consideraba ladrones, traidores por su trabajo de cobrar los impuestos para los romanos. Y no debe de extrañar que el mismo Señor Jesucristo dijera
que el fariseo puesto en pie, dice, oraba, ahí en el versículo 11, porque orar de pie en aquel entonces era una señal de orgullo y de vanidad. Es decir, oraba, y es interesante que dice la palabra que oraba consigo mismo. Es decir, al parecer no le importaba si Dios le escuchaba. Se consideraba superior porque para él los demás eran ladrones, según él narra ahí en esta palabra, ladrones, injustos, adúlteros. Y con desprecio añadió, dice, ni aún como este publicano. Es decir, los publicanos enfatizaban mucho esa diferencia, repito, entre ellos y los publicanos, entre la gente pecadora. Luego el mismo fariseo continúa hablando de lo bueno que él era, ahí en el versículo 12. Es decir, se trataba de un caso clásico de autojustificación, de orgullo. La oración del fariseo era una mera práctica, era una oración que lo hacía a él sentir bien ante los demás. No le importaba si Dios lo escuchaba o no lo escuchaba. Al fariseo no le importaba nada de ello. Lo que le importaba era el poder verse bien ante quienes lo veían, a quienes lo escuchaban, a quienes estando él de pie, él podía ver que los demás al pasar lo admiraban, lo reconocían. El hecho de que él podía orar de tal manera, y la realidad de las cosas es de que es una oración que el Señor mismo reprocha. El aspecto número 2 tiene que ver con la oración del publicano. Muy diferente la oración del publicano a la del fariseo. Quien decide, es interesante, el versículo 13 nos habla de que él hace esta oración de lejos, porque como que no se sentía digno de acercarse a la presencia de Dios. Por otro lado, dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, versículo 13, porque sentía vergüenza de su pecado. Y dice, y se golpeaba el pecho. Aquí en el mismo versículo 13 menciona eso. Es decir, y del golpearse el pecho habla de una señal de duelo, de tristeza. Y lo interesante de eso es que la petición del publicano es una oración de las más cortas de la Biblia. Solo menciona y dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Esa fue su oración. Pero interesantemente que Jesucristo más adelante menciona que él salió justo y no así el fariseo. Es decir, lo único que pedía era que Dios lo perdonara, pues reconocía su identidad de pecador. Él estaba consciente de la necesidad de misericordia que tenía, pues no había manera de justificarse ante Dios, no había forma. Solo le quedaba ampararse en la gracia del Señor. Y este hombre era la viva expresión de la realidad del ser humano ante Dios. Es decir, es un pecador sin excusa que necesita urgentemente el favor de parte de Dios. Y el publicano había ido al lugar correcto, a Dios, pues solo en Él, en Dios, es posible encontrar las respuestas que nosotros todos necesitamos también como pecadores. Y esto es importantísimo porque aunque fue una oración muy breve, recibió respuesta de parte de Dios. El tercer aspecto nos habla de una conclusión sorprendente. En la historia que Jesús cuenta, hemos encontrado a un hombre fariseo separado de todo lo malo y con un buen currículo de buenas obras, y a un publicano que era muy honesto al reconocer que no era más que un pecador. Y la lógica moral enseña que la oración del hombre bueno debía ser escuchada, en tanto que la oración del malo era simplemente no ser escuchada. Pero es interesante que Jesús invierte las cosas al expresar lo siguiente. Ahí en el versículo 14 Jesucristo dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esto obviamente va en contra de la lógica humana. Pero en verdad a Dios no le interesa otra cosa más que la honestidad que se expresa con humildad ante Él.
el reconocer que no se tienen méritos para ser escuchado y tampoco manera de explicar el mal que se ha hecho. Y eso nos habla de que simplemente se hace el mal porque se es malo y solo la gracia de Dios puede cambiar ese hecho. De ahí que es necesario entonces acercarse a Dios en humildad y en pleno reconocimiento de nuestra culpa. Y podemos concluir que Jesús termina su parábola con la siguiente moraleja. Cualquiera que se enaltece, dice el Señor Jesucristo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, ahí en el versículo 14. Es decir, todo el problema del ser humano es el orgullo. La respuesta a la oración se recibe cuando hay humildad, y no se trata de una cuestión de moralidad o de religiosidad, sino de un sincero quebrantamiento. Y hoy es un muy buen día para ser sincero con uno mismo y con Dios mismo. Reconocer nuestros pecados y sin compararnos con los demás. Sabe que en Jesús tenemos la promesa de que si reconocemos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Yo le invito para que mostremos humildad ante Dios y recibamos a Jesús para ser perdonados y escuchados. Y hoy puede ser un muy buen día donde usted se pueda reconciliar con Dios. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él está cercano a usted. Sin importar cuál sea su trasfondo, Dios está dispuesto para perdonar sus pecados y nuestros pecados. Yo le invito para que conversemos ahorita ahí en el grupo familiar y nos preguntemos por qué es tan dañino el orgullo en mi vida o en mi relación con Dios. ¿Por qué es tan dañino el orgullo? Quisiera que eso lo estuviésemos ahí tratando brevemente ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y nos exhorta, Señor, a cómo debemos y cómo no debemos orar. Gracias porque en ella, Señor, podemos encontrar la forma correcta de acercarnos a ti. Y gracias porque tú nos enseñas en ella, en tu palabra, cómo hacerlo. Yo te pido por mis hermanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.